Ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, con Jorge Altamira, candidato a presidente por el Frente de Izquierda. Gracias por estar acá. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Altamira, acá hay pensamientos de izquierda, de derecha, de centro, pero en realidad, electoralmente hablando, siempre se ha dicho que donde hay dos de izquierda se arman tres partidos. O sea, la incapacidad de juntarse. Y acá había tres partidos y formamos un frente. Hemos refutado esa tesis. Pero hay otros de izquierda, digamos, lo que se conoce como izquierda va en distintos lugares. Usted puede, digamos... Bueno, pero usted tiene que admitir que auténticamente de izquierda es aquel que se presenta en un bloque de izquierda, con bandera de izquierda y planteo de izquierda. Si el Partido Comunista, por ejemplo, que todo el mundo lo considera de izquierda, se aloja en el gobierno de Kirchner, bueno, para su intimidad será un partido de izquierda, pero desde el punto de vista objetivo de la opinión pública, su bandera política es la de Scioli. Dígame que tiene Scioli de izquierda. Es la de Gioja, que tiene acuerdos con la Barrick Gold y con los grandes pulpos mineros. Usted nunca va a encontrar al Partido Obrero en esa instancia. ¿Me explico? En este momento hemos formado un frente. ¿Y el gobierno tampoco es revolucionario y de izquierda? Mire, yo le voy a decir una cosa que es muy cara para determinar esto. Si usted utiliza la plata del ANSES para pagar a los usureros internacionales, es decir, si usted está confiscando a los jubilados para pagarle a los banqueros internacionales, si eso es de izquierda, entonces ya las palabras perdieron sentido. El gobierno tiene una retórica de izquierda, una retórica nacional, porque sabe que el oído popular, después de las grandes crisis que hemos tenido, está más apegado a una defensa de la nación contra el saqueo económico, está apegado a una defensa de los intereses populares. Entonces hay un discurso en esa dirección. Pero le quiero insistir en una cosa. Usted sabe que en este momento la ANSES, es decir, los jubilados, tienen bonos de la deuda pública en pesos, por lo tanto pierden su valor con la inflación, 25%, pero como se ajustan por inflación, le aplican el índice de Moreno, se ajusta a 10%, se desvaloriza 25%, y los jubilados tienen bonos que pierden 10 puntos. ¿Usted estuvo de acuerdo con el gobierno cuando decidió que la plata que estaba en las AFJP, digamos, vuelva al Estado? Sí, claro, mire, dio la casualidad que me enteré antes de que lo anuncie. Entonces tuve la oportunidad de escribir un comunicado en apoyo a una medida que todavía no había sido adoptada. Pero señalé inmediatamente que el objetivo de eso debía ser el 82% móvil. Porque si no, mire lo que está ocurriendo ahora. La ANSES es una AFJP unificada, exactamente igual que una AFJP. Pone la plata en empresas, paga la deuda externa, comprando títulos de la deuda pública, lo mismo que hacían las AFJP. ¿No es cierto? Usted va a ver que la ANSES declara ganancias porque las acciones de las empresas suben y la ANSES tiene dinero ahí, pero eso no es dinero. ¿Está claro? Son ganancias que tienen que ser realizadas. Mañana, cuando haya una crisis en la bolsa, y eso es inevitable dada toda la crisis europea, se desploman esos precios y desapareció la plata, como en el 2001 desapareció la plata que tenían los jubilados en la FJP. Aquellos que optaron por las FJP se olvidan que cuando se cayó la convertibilidad, las AFJP entraron en crisis total y fueron rescatadas por el Estado. Altamira, ¿y nos puede llegar esta crisis que hoy está en Europa o en los países del primer mundo? Incuestionablemente. Cuando la Argentina debuta como nación en una crisis internacional y después le pegan todas las crisis internacionales. Nosotros tuvimos un papel protagónico enorme en la crisis famosa de 1890, cuando casi por no poder pagar la deuda externa, ya en 1890, mandamos a la lona a la Baring Brothers. Rivadavia contrató un empréstito en 1828, que después con la crisis no lo pudo pagar. ¿Y por qué razón, por ejemplo, la Argentina tiene esa capacidad también de las grandes crisis y de también reincorporarse rápidamente? Usted habla de la 1890, Carlos Pellegrini en medio de 2 años dejó un país para 20 años más. Después, bueno, pero digamos... Claro, pero yo le digo por qué tenemos esa capacidad, pero usted piense que, como dijo usted, para 20 años más, después entramos en una crisis terrible que duró 15 años, después nos recuperamos para 20 años más, después en otra crisis para 20 años más. Quiere decir que si hay una nación
a la que la golpean las crisis mundiales es la nuestra. ¿Está claro? Nos Entonces, recuperamos. ¿no es que esta crisis es la que ya pasó a Argentina 2001 y nos recuperamos para siempre? No, de ninguna manera, porque mira una cosa que es interesante, inclusive la crisis del 2001, olvidándonos de lo que está pasando en el mundo en este momento, no resolvió nada. Le voy a dar un ejemplo terrible. Nosotros tenemos una inflación del 25% con tarifas de servicios y de transporte congelado. Es decir, que el gobierno todavía no logró restablecer el equilibrio económico que existía antes de la crisis, porque un sector importante de la economía que afecta a los precios, como la energía y el transporte, están relativamente congelados. Eso lleva a que el gobierno tenga que pagar subsidios enormes para mantener privatizadas, que de otro modo quebrarían si no le dan los subsidios. Si eso mañana se recupera, si se restablecen, la inflación argentina, ¿cuánto se va? Si hoy sin la energía y sin el transporte está en un 25%. Sí, lo que dicen que bueno, el tema de los commodities, lo que es el gran impulso de del BRIC, ¿no? De China, de la India, bueno, eso hace un panorama halagador para Argentina. Pero le quería hacer una pregunta, ya que estamos hablando del tema internacional, ¿no? ¿Cuál es la posición de ustedes, por ejemplo, con respecto al problema que hay, el problema que tenemos con el tema de las Islas Malvinas, con Inglaterra? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes con respecto a ese tema? Nosotros toda la vida defendiendo la soberanía nacional, toda la vida. Acá cuando estuvo la flota, nosotros jugamos un papel protagónico muy fuerte. Había sectores enteros del peronismo que querían mantener una posición neutral. Y yo, en reuniones muy importantes que hubo con gente de base del peronismo, pero activistas importantes, los llevé a que apoyaran la guerra contra la flota británica. Es decir, yo creo que fue un error ocupar Malvinas, porque fue una ocupación con el pensamiento de que Estados Unidos la iba a avalar. Y entonces iban a pasar de colonia inglesa a colonia yanqui, por lo menos en las Malvinas. Entonces nosotros lo criticamos. Cuando todo el mundo apoyó la ocupación de Malvinas, nosotros estuvimos en contra. Cuando la Thatcher reúne la flota, todo el mundo dice, hay que entregarse. Ahí nosotros apoyamos. Porque el problema es que frente a la flota democrática de la Thatcher, la soberanía nacional se defendía peleando contra esa flota, sin apoyar al gobierno de Galtieri. Imagínense, tenemos compañeros desaparecidos por culpa de Galtieri y todo lo demás. Era una dictadura infame. Pero el verso de que en un conflicto nacional, el hecho de que el país que nos agrede es democrático y el nuestro es una dictadura, nos coloca a nosotros abajo y a ellos arriba, es mentira. El imperialismo siempre ha levantado banderas democráticas y ha masacrado a los pueblos de Asia, de Sudáfrica, siempre con la bandera democrática. Y ha provocado grandes masacres. Nosotros hemos sido una colonia inglesa bajo la bandera democrática. Tenemos llamados de los televidentes, pero antes le voy a hacer una pregunta, nos vamos a ir a un corte y después retomamos. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón ustedes tienen una inserción cierta en la universidad, también en muchos gremios de base, que esto es real, pero esto no se ha visto plasmado hasta ahora electoralmente hablando? Vamos a un corte y al regreso seguimos con nuestro invitado de hoy, Jorge Altamira, candidato a presidente del Frente de Izquierda.